Alige forse. Esas poderosas armas que vio al principio, nuevas y mejores armas de Rusia y de China, que están a la venta muchas de ellas, ese mercado infinito de poder militar, de poder de fuego, es la pesadilla que no deja dormir a Donald Trump. Esas armas no deben ser compradas ni adquiridas por Irán. Bueno, es por lo menos lo que nos ha dicho públicamente. Y esta es una de las claves para explicar la nueva misión. ¿Cuál es la nueva misión? Irán tiene prohibido comprar armas, pero a partir de octubre el que viene, se acaba la restricción. Donald Trump pues no quiere que se acabe. Quiere que la prohibición siga y siga. ¿Por qué? Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde la región con más dinamita y guerras en la historia, detrás de la razón. Estados Unidos no quiere que se levante el embargo de armas contra Irán. El embargo vence en octubre próximo, como lo establece el acuerdo nuclear firmado en 2015 y aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución 2231. Estados Unidos dice que hará todo lo posible para extender el embargo, para que así Irán no pueda comprar armas. Tratará de convencer a Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia para que sigan castigando a Irán. We'll keep arms out of the hands of the Ayatollah. I don't think anyone can dispute that that's a good thing. Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, dice que tiene una sorpresa: utilizar el mismo acuerdo nuclear que su jefe, el presidente Donald Trump, rompió hace 2 años. Europa está sorprendida de que Donald Trump primero rompa el acuerdo nuclear y ahora quiera volver. Funcionarios de Reino Unido, Francia y Alemania dijeron que no podrían respaldar el intento de Trump, ya que lo firmado está en el acuerdo nuclear. De igual forma piensan Rusia y China, quienes además estarían listos para venderle armas a Irán. Irán denuncia que la intención de Estados Unidos es una flagrante violación del acuerdo nuclear y del derecho internacional, y un acto sin precedentes, y de humor histórico. 1. Al ver que un miembro del Consejo de Seguridad viole una resolución y quiera que otros la violen. Y 2. Romper un acuerdo y luego querer regresar para lograr otro objetivo. Dejen de soñar ya, dice el canciller de Irán a Mike Pompeo y Donald Trump. Javad Zarif, the Iran foreign minister, tweets this. 2 years ago, Secretary Pompeo and his boss declared ceasing U.S. participation in the JCPOA, or the Iran nuclear deal, dreaming that their max pressure would bring Iran to its knees. Given that policy's abject failure, he now wants to be JCPOA participant. Stop dreaming. Iranian nation always decides its destiny. So you're saying the path you may follow to stop these arms is separate and apart from the nuclear deal. How do you respond to their assessment that you have no power to do that? Yeah, I don't pay much attention to the words of Foreign Minister Zarif. He is a professional disinformation campaigner. What the American people should know is President Trump's committed to using every tool we have to prevent the Iranians from getting more conventional arms. It's not about getting back into the JCPOA. We have no intention of doing that. That thing was a disaster. Pompeo explica que una cosa es el acuerdo nuclear y otra la resolución 2231. Apela al párrafo 10, que le da el poder a los miembros del Consejo de denunciar anomalías. Quizá lo que traigan entre manos es acusar a Irán de incumplimiento. Pompeo aseguró que si no convencen a Rusia y China, Estados Unidos de cualquier forma lo impedirá. Estos son los famosos S-400 de Rusia. Quizá esta sea la clave. Quizá Estados Unidos teme que Irán compre este tipo de armas, o estos otros, los novedosos aparatos de China.
Ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, como siempre, y siempre va a ser así, a usted, que es el alma de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados, que tenemos pues muchas preguntas. El maestro académico Jorge Luis Santa Cruz, periodista allá en México. Un placer que estés aquí nuevamente con nosotros. Y usted conoce a un gladiador de denuncia de las cosas y atrocidades que hacen las manos oscuras en el mundo. Daniel Lobato, analista internacional en España. Gracias a los dos. Jorge, comienzo contigo. ¿Cuál es el objetivo que esconde Estados Unidos en su nueva tarea de impedir que Irán compre armas? Gracias, un privilegio, estimado Roberto. Gracias, saludos a la audiencia y por supuesto a Daniel. El objetivo es tratar de amedrentar a una nación, la nación iraní, que no se ha doblegado a pesar de los bloqueos, de las sanciones económicas, en fin. Irán no se ha doblegado, y tan no se ha doblegado que recién puso en órbita su primer satélite espía militar, el NUR, que en español quiere decir luz. Este satélite es capaz de llevar a cabo acciones de inteligencia militar y también de descifrar las nuevas tecnologías de la información. Con lo que quiero decir, para no extenderme porque sé que el tiempo es breve, lo que quiero decir además es que Estados Unidos, concretamente su cúpula de halcones, también teme que Irán pueda tener mucha mayor presencia en América Latina. Si vemos las acciones geopolíticas que están desarrollando el secretario de Estado Mike Pompeo y su capataz en América, Elliot Abrams, otro halcón como él, quieren evitar a toda costa que, por ejemplo, Irán pueda tener mayor presencia en Venezuela. Es una carambola de tres bandas, pero creo que no está suficientemente bien tramada. No sé qué pienses tú, qué piense Daniel. Por lo pronto, para no extenderme, devuelvo los micrófonos y las cámaras. Bien, Daniel, según el acuerdo nuclear, este octubre que viene, pues Irán podrá comprarle armas a todos los países del mundo. ¿Por qué Estados Unidos no quiere que se le levante la prohibición? Bueno, porque Estados Unidos ha entrado en pánico las últimas semanas en una especie de histeria, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Roberto. Gracias. Un abrazo cordial a todo el equipo de Hispan TV y a Santa Cruz también allá. Ha entrado en histeria. Y hay un elemento dentro del marco general que siempre estamos analizando aquí de acoso a la República Islámica de Irán por parte de Estados Unidos, también a Venezuela, a esas zonas estratégicas de Estados Unidos. Ahora hay unos marcos concretos adicionales, el tema del coronavirus, el tema del precio del petróleo enormemente bajo y la necesidad de crear una tensión mundial para que ese precio del petróleo pueda subir, como la crisis de los misiles de Cuba en los 60, algo así parecido, pero hay también una histeria fundada y razonada por parte de Estados Unidos, y es que entre ellos lo ha citado Santa Cruz, el satélite NUR de hace una semana. Sería muy interesante que pusierais algún gráfico de la órbita en Hispan TV, de la órbita que va a seguir ese satélite, o que está siguiendo ya ese satélite militar. Es una órbita heliosíncrona, se denomina, yo no soy experto en esto, pero es una órbita que recorre todo el continente americano y especialmente el territorio de Estados Unidos, Norteamérica y Estados Unidos, y también Venezuela, por cierto, también vigila ese satélite Venezuela. Y eso significa muchas cosas. Significa, por un lado, Estados Unidos sentirse vigilado por Irán, eso es algo que da la vuelta a la correlación de fuerzas, y también a la vez que demuestra que Irán, bajo unas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las sanciones adicionales ilegales ampliadas por Estados Unidos desde que se salió del tratado nuclear, pues bajo esas sanciones Irán ha sido capaz de poner un satélite en órbita con lo que eso conlleva de capacidad de misiles intercontinentales, que esa es también la segunda parte del ser capaz de lanzar un misil en órbita, la capacidad de los misiles intercontinentales, misiles balísticos intercontinentales. Por tanto, bueno, todas las maniobras, si queréis, luego las analizamos, las maniobras legales
los intentos de argucias que está intentando Pompeo para llevar al Consejo de Seguridad de la ONU, pero yo creo que el marco la ha abierto en Santa Cruz y un poco ese es el contexto, ¿no?, de la situación. Diría los expertos de Irán que este cohete que enviaron al espacio no persigue absolutamente nada, ni tiene nada que ver con los misiles intercontinentales. Bueno, eso dice Irán. Rápido para acabar esto, Daniel, el problema con lo que estabas diciendo, pues yo veo que Estados Unidos le vende armas a todo el mundo. El problema no sería Israel, que si tiene más armas Irán, pues Israel se pondría apanicado, ya que tú tocaste el tema del pánico. Claro, Israel, hay que recordar que Israel es una potencia nuclear, como desveló su físico, su científico nuclear Mordejai Vanunu, y desde hace ya más de 20 años se encuentra en prisión, ahora en régimen vigilado. Una potencia atómica fuera de toda la legalidad internacional, fuera del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Israel, como toda la legalidad internacional, que la desacata. Entonces, por supuesto, hay un pánico viendo el ataque con los misiles a la base de Al-Assad en Irak por parte de Irán. Hay un pánico también en Israel. Por supuesto, cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de su hermano gemelo, que es Israel. Bien. Jorge, Estados Unidos firmó un acuerdo mundial, ¿no? El acuerdo nuclear. Donald Trump lo rompió, o sea, lo abandonó. Ahora parece que quiere utilizarlo. No obstante, Mike Pompeo dice que una cosa es el acuerdo nuclear y otra la resolución 2231. ¿Qué lees entre líneas? Explícame esto, por favor. ¿Cómo no? Lo que leo entre líneas, primero, a nivel regional, es que al tener Irán un satélite de inteligencia militar, un satélite que descifra también datos que están allí en la nube, Israel sabe que se le puede venir abajo su farsa de que pues no tiene armas nucleares. Ha trascendido que Israel tiene entre 200 y 300 armas nucleares. Es probable ya que Irán esté en posibilidades de desvelar esa situación. Ahora, el NUR no es el único satélite. Hasta donde sabemos, están 10 satélites más en construcción, 10 satélites militares más, y 5 que ya están listos para operar. Hablamos de una fuerza espacial de 16 satélites. Antes de que ocurriera esto, solo había 10 países capaces de poner satélites artificiales en órbita. Hoy ya son 11. Y entonces, eso también disgusta a los Estados Unidos, porque cada vez más Estados Unidos, sus aliados, el Reino Unido, Francia, Israel, por supuesto, ven perder la supremacía militar. En Hong Kong, mejor dicho, discúlpenme, en Corea del Norte se ve que no han podido y seguramente no podrán. Y ahora les costará mucho más trabajo con un Irán que se ha vuelto una potencia espacial. Y finalmente, regreso a esto. Lo que está haciendo Pompeo no es más que seguir el librito de la diplomacia angloamericana sionista, que unas veces dice una cosa, otras veces dice otra. Y un ejemplo lo dejo nada más ahí para los curiosos de la historia. Lo que prometió Lord Balfour en 1917, si no me equivoco, lo que prometió a árabes y prometió a judíos, con tal de recibir el apoyo de ambos para derrotar a los imperios centrales. Roberto. Bien. Daniel, el secretario de Estado de Estados Unidos prepara una sorpresota, dijo, y dice que una cosa es el acuerdo nuclear y otra cosa es la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución está por arriba del acuerdo nuclear y que en el parágrafo 10 establece claramente que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pueden interpelar y acusar de violaciones, sin estar obligados a estar dentro del acuerdo nuclear. Y sí, lo leímos aquí y no dice que se necesite ser parte del acuerdo nuclear. A ver, dime, por favor. Sí, pero como ha ocurrido esta tarde, la senadora Elizabeth Warren
se ha enzarzado una disputa muy agria con el secretario Pompeo, porque la senadora Warren le ha recordado a Pompeo que precisamente ese párrafo 10 de la resolución 2231 emplaza a las partes que tengan desavenencias a utilizar el acuerdo nuclear y el Consejo de Seguridad de la ONU para resolver esas desavenencias. Por tanto, la resolución y el pacto son todo uno, no son dos elementos legales separados, forman todo un conjunto legal, un aparato legal. Y bueno, han entrado en una discusión muy agria la senadora Warren y Pompeo, y al final, obviamente, la senadora Warren tenía razón. Si ustedes tenían alguna desavenencia con Irán con respecto a cómo iba el acuerdo nuclear, ustedes no se deberían haber salido, el señor Trump y usted, Pompeo, no se tendrían que haber salido del acuerdo nuclear, sino que tendrían que haber ido al Consejo de Seguridad de la ONU. Por cierto, eso es lo que el canciller Zarif reclamaba en aquel 2018, cuando Estados Unidos amenazaba con irse. Zarif decía que ahí estaba el mecanismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para resolver. Lo que ocurre es que Estados Unidos no tenía ninguna voluntad de resolver las desavenencias, porque lo que Estados Unidos buscaba era salirse del acuerdo. Entonces, claro, ahora hay un retorcimiento de la legalidad internacional. Y lo más importante es lo que habéis expresado en la entradilla del programa, la presentación del programa de hoy ha sido muy buena, porque Estados Unidos llevamos viendo años que no solo está desacatando la legalidad internacional, al igual que Israel, sino que está intentando destruirla. Está intentando salirse, se ha salido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la UNESCO, está intentando el Tribunal Penal Internacional demolerlo, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que está intentando con esto es que, digamos, sus, entre comillas, aliados u otros países como China, Rusia, etcétera, también acaben retorciendo o destruyendo la legalidad internacional. Y entonces está intentando, habiéndose salido de un pacto y de una resolución, que las dos van juntas, ahora está intentando argumentar la utilización de ese pacto y de esa resolución para intentar mantener o prorrogar las sanciones a Irán. Y eso ya han dicho China, Rusia que no van a entrar, y Europa, con cierta ambigüedad, tampoco está dispuesta a retorcer la legalidad e incluso destruir el propio Consejo de Seguridad de la ONU. Bien, dos cositas, a ver si lo puedes resumir en un minuto porque hay más preguntas, Jorge. Vamos a la Realpolitik. ¿Por qué Rusia, China y sobre todo Francia, Reino Unido y Alemania pues quieren que se levante la prohibición de comprar armas a Irán, aparte de respetar el acuerdo? ¿Es porque ahora están muy preocupados por la seguridad de Irán o porque también están viendo un jugoso negocio? Esa es una. Y dos, para entender más este problema, ¿por qué el Consejo de Seguridad de la ONU, que son los mismos países, le impuso la prohibición de comprar armas a Irán y por qué se le extendió hasta este 2020 y no se la terminó antes, por favor? Sí, como no, muy rápido porque sé que hay preguntas. De entrada, Rusia y China tienen en Irán a un aliado geoestratégico muy valioso, enclavado en el corazón del Medio Oriente y del Golfo Pérsico, donde transita el 60% del petróleo internacional, que en este momento está caído. Ahora, como decía Daniel, provocar un conflicto con Irán podría hacer que suba el precio del crudo, y eso le interesa a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el poderío norteamericano en este momento se fundamenta en el crudo de esquisto, en el crudo que se obtiene mediante el fracking, la inyección de agua, pero cada barril cuesta entre 25 y 35 dólares. Entonces necesitan crear un conflicto, aunque sea de manera artificial, para rescatar a los petroleros tejanos. Segundo, ¿por qué les interesa a los occidentales que sí se pueda vender armas a otro país, en este caso a Irán? Por lo que significa de negocio. Doy un dato y con esto te devuelvo los micrófonos. El Reino Unido, y esto lo ha denunciado el propio gobierno iraní, el Reino Unido ha vendido en 5 años de conflicto en Yemen, que tiene a la población de ese país en una de las peores tragedias humanitarias de la historia, el Reino Unido ha vendido armas a Arabia Saudita para que ataque a los yemeníes en 5 años por 19.000 millones
$11, es decir, 4.000. Bien. Ingresado a la British Aerospace, a la BAE. Bien. A ver, Daniel, te voy a cambiar el ángulo. No todo esto es un show de Donald Trump. Es decir, un truco de que quiere impedir, y esto también, a ver si te lo puedo preguntar a ti, Jorge, un truco de que quiere impedir que Irán compre armas, cuando en realidad no es así. ¿Por qué lo pregunto? Estados Unidos dice que quiere impedir que Irán compre armas porque así habrá más inseguridad para el mundo. Entonces, mejor que no tenga armas Irán. Eso es lo que dice Estados Unidos. Bien, ¿qué esconde esto detrás? Pues que está incrementando la presión psicológica contra sus clientes árabes. Es decir, sube la tensión a propósito diciendo que Irán podría ser peligroso con más armas y entonces sube la necesidad en los países árabes de querer comprar más armas. Y así es un ganar-ganar. Si impide que Irán compre armas, pues bien. Si no lo impide, pues mucho mejor, porque ya creó la imagen que quería y entonces todos los países árabes apanicados le van a comprar más armas a Estados Unidos. A ver, Daniel. Tienes una mente ya tan casi alcanzando los niveles de Donald Trump o algo así, ¿no? De conseguir, sí, lógicamente, es verdad que en esa subida de tensión, es verdad que se acaba produciendo un efecto de escalada en los dos sentidos. O bien gano porque le impido a Irán comprar armas, o bien gano porque el temor que he creado artificial al borde del riesgo de una confrontación en el Golfo Pérsico, metiendo mi flota contra Irán, frente a las costas de Irán, etcétera, etcétera, pues hace que de nuevo Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, pues eleven la facturación de mis compañías armamentísticas. O sea que, tal como lo has expresado, es clavado. Y entre medias, pues claro, hay que recordar, también antes lo nombraba Jorge, todavía como anécdota, Reino Unido sigue debiendo $500 millones a Irán de unos tanques comprados en 1976, que nunca llegaron después de la Revolución Islámica. Reino Unido nunca los envió, pero sí se quedó con el dinero y los tribunales británicos han dictaminado hace mucho que no tiene que dar. Bueno, la cuestión... Sí, bueno, no quería... la cuestión, y no me voy a enrollar, hay que tener en cuenta que desde el principio de la llegada de Trump al poder, la máxima obsesión de Trump y de todo su equipo ha sido incorporar al acuerdo nuclear el programa de misiles balísticos iraníes, de misiles iraníes, no solo balísticos, sino y eso es lo que más ha aterrado, y eso es precisamente donde más le ha dolido con el ataque a la base de Al-Assad, etcétera, el programa de misiles iraníes. Bien, la misma pregunta, Jorge, y te digo, no es un show porque ya está demostrado, y lo decías tú, que las sanciones no sirven para nada. Por ejemplo, Corea del Norte está sancionada no solo por Estados Unidos, sino por China, por Rusia, por Reino Unido, por Francia, desde hace muchos años para que no obtenga tecnología militar. ¿Y qué pasó? Corea se convirtió en una potencia nuclear. Trump ha sido acusado de hacer muchos negocios con el mercado negro. Mantener las sanciones es alimentar el mercado negro. Si no, ¿cómo es posible que en las imágenes aparezca, por ejemplo, Kim Jong-un con Mercedes-Benz blindados de $500 millones prohibidos para Corea del Norte por todo el mundo y con tecnología misilística y nuclear prohibida para Corea del Norte? ¿No es un truco todo esto de le prohíbo, pero el mercado negro por acá, pues hago trucos y trampas? A ver, rápido nos vamos. Muy rápido, no descarto esa probabilidad. Sin embargo, pienso que lo que más preocupa a los evangélicos sionistas de los Estados Unidos es que se desvelen las debilidades de Israel con este sistema satelital que se empieza a crear por parte de Irán. Y te digo nada más un dato. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que prosperara la sanción propuesta por Estados Unidos, necesitarían el voto de Rusia y de China, y no lo tienen, Roberto. Gracias a los dos, abrazos. Fantástico el programa, lleno de cosas, datos, anécdotas y sobre todo de su inteligencia y cultura. Gracias a los dos. China asesta otro golpe contra Estados Unidos y parece que quiere declararse el gran vencedor mundial del coronavirus. China, no solo por la proporción de 4.000 muertos ante 1.300 millones de habitantes chinos, que es verdaderamente muy poquito, no porque los otros no valgan, sino las proporciones en otros países, pues es verdaderamente gigantesca.
No solo por eso, sino porque China está enviando $600 mil millones a Estados Unidos para reactivar la economía estadounidense. Dicen los expertos que este día quizás será recordado por los estudiantes del futuro chinos dentro de 20 años, porque puede ser el día que marcó la victoria china sobre Estados Unidos. Al prestarle este dinero, vamos a ver qué pasa. Buenas noches.